La ficción no es exactamente una mentira, pero es algo que se le parece. De hecho, es curioso que en latín la palabra mentiri significa mentir e inventar. Hay un verso de Horacio que dice, atque ita, se refiere a Homero, dice, atque ita mentitur sic veris falsa reminiscet. O sea, y así miente Homero, o así inventa, mezclando lo falso con lo verdadero. O sea, la ficción no es exactamente una mentira, pero es algo similar. De hecho, Platón, cuando expulsa a los poetas de la República Ideal, los expulsa porque mienten, porque inventan cosas que no son ciertas. Lo que pasa es que los escritores tenemos derecho a incurrir en esa mentira. Podemos hacerlo, porque establecemos un pacto con el lector y le decimos, mira, ahora te vamos a contar un cuento que no es verdad. Y el lector acepta eso, ¿no? Un gran poeta inglés, Coleridge, lo llamaba la voluntaria suspensión de la incredulidad. Y creen lo que nosotros contamos ¿y por qué estamos autorizados a eso? ¿Por qué estamos autorizados a, comillas, mentir? Estamos autorizados porque a través de esa mentira se llega a una verdad. Es decir, Don Quijote nunca existió. Madame Bovary tampoco existió. Pero gracias a ese no existir, gracias a esa ficción, Cervantes, Flaubert, nos cuentan verdades esenciales acerca del ser humano, ¿verdad? Verdades fundamentales que solo se pueden contar a través de esa, comillas, mentira, a través de esa ficción, a través de esa invención. Entonces los escritores estamos autorizados a esta operación. Las personas no están autorizadas a esta operación. Esta es la diferencia. Esto es lo que en ese libro que usted menciona hay un pasaje que quizás es el más... Toda esa novela es una novela sin ficción. ¿Ah? Ustedes dirán, las novelas son ficción. Y en teoría sí, pero yo digo, ¿y por qué van a ser ficción? Como yo creí que ese libro necesitaba prescindir de la ficción, en esa novela no hay ficción, sencillamente, como en otras novelas mías, porque me pareció necesario. Entonces, hay un pasaje, hay un momento en ese libro que es la única especie de ficción que aparece en él, que es un diálogo entre el protagonista, entre este impostor, Vargas Llosa lo llamó el mayor impostor de la historia, este señor que se inventó su vida entera, ¿verdad? Que decía que había sido deportado en un campo nazi, que había sido un héroe de la guerra civil española, que había sido un héroe del antifranquismo, etcétera, etcétera. Es decir, que se inventó una vida melodramática, épica, sentimental, fantástica, para ocultar una vida mediocre, cobarde, gris, más o menos como la de todo el mundo, ¿verdad? Bueno, pues hay un momento en que hay, casi al final del libro, hay un pasaje en el que es una especie de diálogo ficticio entre él y yo, ¿no? Y en el cual él me dice, mire, usted también es un mentiroso. Usted se inventó en Soldados de Salamina que existía en fin, una serie de cosas se inventó, ¿no? Y a usted, por mentir, le premiaron y en fin, se convirtió en un escritor conocido y tradujeron sus libros. O sea que a usted le premiaron por mentir. En cambio, a mí, que he hecho lo mismo, me castigaron. A mí me han humillado, me han perseguido, me han vejado, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, lo que él no dice es que, insisto, nosotros los escritores podemos inventar historias. Y que es porque hemos establecido ese pacto, ¿no?, con el lector. Mientras que las personas no podemos hacerlo, sencillamente. Es decir, esto lo decía Montaigne maravillosamente, como siempre. Dice, la primera norma de la relación entre personas es que estamos diciendo la verdad. Si yo violo esa norma, estoy violando la más elemental regla de la convivencia humana. O sea que somos impostores, pero estamos autorizados a ser impostores. Este es el privilegio que tenemos. Los políticos no lo tienen, por ejemplo.